Hola, nosotros somos estudiantes del doctorado en Sistemas Computacionales de la Universidad del Sur. Actualmente estamos cursando la materia de Seminario de Marco Legal de la Informática. En esta ocasión les vamos a presentar una propuesta de inclusión en las leyes para garantizar la seguridad, la libertad y los derechos de los usuarios en el ciberespacio. El equipo lo conformamos la maestra Vanessa Benavides García, la maestra Janet Pech de la Portilla y un servidor, Rafael Campa García. Nuestra asesora, la doctora Selene Oquina Corona Pérez. La temática que vamos a abordar, hablamos previamente de alguna introducción, enseguida veríamos la seguridad en Internet, luego la libertad de expresión en el ciberespacio, continuando con los derechos de los usuarios en el ciberespacio, tratamos de concluir con algunos puntos y mostramos las fuentes de información que consultamos. Veklen propone una aproximación al ciberespacio como la infraestructura de redes interdependientes de tecnologías de la información, en la cual se incluye el Internet, las redes de telecomunicaciones, los sistemas de computación y los procesadores y controladores que están insertos en diversas industrias, ya que actualmente vivimos rodeados de muchos dispositivos que están conectados a la Internet y que estos van monitorizando nuestros pasos segundo a segundo, pero también tenemos que ser conscientes de que eso que se está monitorizando enfrenta un nuevo reto, ya que son obvios las delincuencias que pudiera acarrear este proceso. Primeramente, para hablar de la seguridad en Internet, tendríamos que conocer que los avances tecnológicos y el creciente uso de esta herramienta permite que cada vez sean más las intervenciones a la privacidad de los ciudadanos. Hoy en día, mucha de la información que se guarda en los dispositivos, como los datos personales, de geolocalización, contactos, contraseñas, correos electrónicos, pues están al alcance de otros usuarios en la web. Y al tener un alto valor económico en el mercado, se vuelven susceptibles de utilizar para la comisión de uno de los delitos o de algún delito, lo cual pues nos hace que seamos y que tengamos que crear algunas oportunidades para que vayamos más allá y generemos algunas estrategias que nos permitan detener a los ciberdelincuentes. Si quisiéramos ver un análisis causal del problema, pues a nosotros, desde que estábamos estudiando, nos enseñaron y ahora nosotros enseñamos que el ciclo de vida del software debe ser considerado en etapas progresivas que permitan ofrecer funcionalidad de acuerdo a algunos requerimientos del cliente. Y de esta forma, seguimos una secuencia de etapas hasta llegar al mantenimiento del software. Pero en ningún momento se nos indicó dónde debemos incluir la seguridad en este proceso. Es por ello que se hace la primera sugerencia para otorgar en todas las aplicaciones de desarrollo de software la privacidad desde el diseño y así alcanzar un marco de protección integral e impulsar la privacidad desde el diseño en las políticas y la legislación en materia de protección de datos en México. Todos sabemos ahora que los drones son artefactos que llevan usándose por los ejércitos de los países desde el siglo XIX, tanto como para estrategia e información, como para el puro enfrentamiento bélico, y que tras tanta evolución tecnológica, hoy en día se han convertido en el paradigma táctico del siglo XXI. Existe un sinfín de buenas y positivas aplicaciones para investigación, conservación, salvamento, infraestructura, rescate y búsqueda de víctimas con drones, pero los drones se han convertido en una herramienta para violar fácilmente la seguridad. Es por ello que también nosotros estamos proponiendo que es necesario legislar el uso de drones que se involucran en la inspección de infraestructuras, levantamientos topográficos, tratamiento en agricultura o otros servicios de fotografía y video. Enseguida, presentamos también una propuesta que tiene que ver con la huella digital del dispositivo. Esto es un conjunto de datos extraídos de todos los dispositivos que traemos y que usamos en la vida cotidiana. Entonces, dado que lo habitual es que las personas
pues no compartan sus equipos. Individualizar el terminal supone individualizar a la persona que lo utiliza y en consecuencia se pueda tener un perfil de su usuario. Una huella digital del dispositivo se recopila y analizan los hábitos de navegación, las búsquedas y se puede extraer geolocalización, datos de configuración del sistema y aplicaciones, así como programas instalados, movimientos de ratón y muchas otras cosas, lo cual supone un riesgo. Es por ello que también nosotros estamos haciendo la propuesta para que se legisle sobre la forma de recoger y explotar los datos personales, considerando la huella del dispositivo para que esté protegida. En muchas ocasiones, y también cuando nosotros estábamos estudiando, nos enseñaron a lo mejor en alguna materia de estructura de datos lo que era el código hash. El código hash, pues es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija, independientemente de la longitud de los datos de entrada. El valor hash de salida tendrá siempre la misma longitud. Es por eso que nosotros estamos proponiendo el uso del hash para la pseudonimización de datos personales, como el ejemplo que estamos presentando. Hay diferentes entradas, aplicándole un hash code, tendríamos un hash shum, lo cual tendríamos mayor seguridad. Es por eso que nosotros proponemos que se debe financiar la investigación para incluir leyes que aporten a la legislación de la seguridad de la información y se utilice el hash como pseudonimización de datos personales. Así también estamos proponiendo la legislación de la seguridad de los dispositivos de Internet de las cosas. Todos sabemos que Internet de las cosas significa cualquier dispositivo o objeto físico que sea capaz de conectarse a Internet, ya sea de manera directa o indirecta, y que es asignado a una dirección y a un protocolo de Internet, como es el caso a lo mejor hasta de Bluetooth. Si bien la legislación lleva a la industria del ciberespacio a hacer que los dispositivos pues estén más seguros fuera de la caja, es más probable que sea la educación y el compromiso de todos nosotros como consumidores lo que haga que el Internet de las cosas en los hogares sea más seguro. Es por ello que estamos proponiendo una legislación para introducir los artículos que se conectan al Internet de las cosas, lo cual permita a todos los clientes y consumidores informarse qué tan seguro es ese dispositivo. Ahora hablaremos sobre la libertad de expresión en el ciberespacio. ¿Dónde inicia y termina esta libertad? La libertad de expresión se consagra como un derecho fundamental en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución mexicana. La libertad de información podemos verla desde dos puntos de vista. Como activa, porque es el derecho de dar información, y pasiva, como el derecho de recibir información. Es por ello que la libertad de expresión se compone de tres elementos básicos: la libertad ideológica, la libertad y derecho a recibir información veraz, y la libertad de expresar la propia opinión. Internet ha cambiado el control de la comunicación. Esto es porque se ha roto la estructura en la cual teníamos un emisor inteligente y múltiples receptores pasivos. Sin embargo, la libertad de expresión, al igual que cualquier otro derecho, sea este de carácter fundamental o no, tiene limitaciones y no es absoluto. Con la llegada del Internet y especialmente de las redes sociales, pareciera que el derecho a la libertad de expresión hubiese alcanzado su cúspide, dotando a cualquiera que tuviera acceso a Internet de la posibilidad de hacerle llegar al mundo entero lo más profundo de sus pensamientos. Es ahí donde el derecho juega un rol importante, en dotar a la sociedad de herramientas para hacer efectivos nuestros derechos que pueden ser vulnerados. Pero, ¿cuáles son las limitaciones que deben regularse en el ejercicio de la libertad de expresión en Internet? Si bien
Los delitos contra el honor y la buena reputación son un conjunto de normas ya creadas con el fin de proteger la imagen pública y privada de individuos u organizaciones frente a cualquier acto que busque menoscabarlos. Dependiendo del país, estas conductas pueden recibir desde sanciones civiles, multas e indemnizaciones, hasta condenas de prisión efectiva. Analizaremos 3 delitos restrictivos de la libertad de expresión y su inconstitucionalidad: calumnias, difamaciones e injurias. Como primero está la calumnia. Este delito supone atribuirle a una persona falsamente el cometimiento o participación en la comisión de un delito, al aplicar al legislador conceptos de publicidad, reiteración y la combinación de ambos. El fácil acceso a Internet y las redes sociales permiten que estos puedan ser utilizados para difundir opiniones a un número indeterminado de personas. Daré un ejemplo de calumnia. Por ejemplo, será perseguible aquel que por medio de Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otro medio social se le atribuya falsamente el cometimiento o participación en la comisión de un delito a un tercero. O un caso más, ¿qué pasa si la publicación es eliminada y solamente se conserva una captura de pantalla de la misma o el testimonio de ciertas personas que la vieron? Todo esto se considera ya dentro de nuestras leyes. Como siguiente punto, tenemos la difamación. Lo que caracteriza a este delito es que su tipo penal supone que la víctima no está presente y los agravios son hechos públicamente y ante una audiencia considerable. Consideremos el siguiente ejemplo. Si la víctima o la persona afectada me sigue en alguna de mis redes, se considera, por tanto, que tiene una presencia virtual. De ahí la importancia de determinar eso de no esté presente la víctima. Y por último, analizaremos el caso de la injuria. La principal diferencia entre este tipo penal y el de la difamación es si la persona afectada está presente o no. Es por ello que las cuestiones planteadas relativas a la presencia física o virtual de la persona se vuelven relevantes, pues la sanción por difamar a alguien no es la misma que aquella por cometer una injuria contra alguien. Cabe señalar que en México, el 13 de abril de 2007, se derogó el artículo 361 del Código Penal, que perseguía como delito la difamación y la calumnia, pero también este pasa a ser considerado dentro del campo de responsabilidad civil. Cabe también comentar dentro de esto que no todas las entidades federativas hicieron esta derogación. Hay algunos estados que aún continúan estas sentencias dentro del Código Penal. A continuación veremos que desafortunadamente, dado este tipo de situaciones y este incremento en las penalizaciones, también tienen impacto de manera negativa en aquellos usuarios que utilizan la tecnología favorablemente. ¿Qué tendencias negativas pudiese tener? Una de ellas es la menor diversidad de plataformas de Internet, como producto de un retiro voluntario del mercado o el bloqueo de acceso impuesto por las autoridades por si llegara a cometer un delito dentro de esa plataforma. El siguiente es la menor diversidad de opiniones en Internet. Los delitos contra el honor suponen un alto grado de subjetividad quien denuncia. Y por último, la afectación del uso de servicios y plataformas. Por ejemplo, el bloqueo de una red social pudiese también afectar a los usuarios. El agravio a la libertad de expresión y sobre todo, si estos vulneran los derechos humanos de las personas, se considera como un daño al honor, pero el grado de intensidad de este castigo depende de cómo estos están regulados en cada país y qué sanciones son aplicadas. Te concluiré mi participación comentando que las redes sociales son el único ámbito de discusión donde no hay censura. Concluyo con que la libertad de uno termina cuando empieza el del otro. Por lo tanto, hay que controlar los contenidos que se publican dentro de las plataformas. Ok, vamos a continuar ahora con lo que son los derechos de los usuarios en el ciberespacio. Si bien lo han mencionado mis compañeros que me antecedieron, pues esto de
del ciberespacio es un mundo, ¿no? Un mundo que debería de ser tratado de la misma forma a los seres humanos como lo tratamos en la vida cotidiana, diaria, a la que hemos estado acostumbrados. El ciberespacio nos vino a dar muchas oportunidades, muchas formas, muchas ventajas, pero ¿qué pasa con nuestros derechos? ¿Qué tantos son los que los han permitido que estemos, que se estén siendo efectuados o que estemos siendo nosotros teniéndolos en cuenta? Bueno, para empezar, vamos a iniciar diciendo, pues, ¿qué son los derechos humanos? Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidos dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Ahora, ¿qué son los derechos en el ciberespacio? Son el conjunto de los derechos humanos en un entorno digital, derechos que toda persona debería de manejar si tiene acceso a ese espacio virtual. Y es aquí donde viene lo interesante. ¿Qué derechos se deben de tener en el ciberespacio? Bueno, nosotros proponemos que estos derechos deben de estar legislados. Los derechos de libertad aparecen como la posibilidad de hacer. En la definición jurídica mexicana se incluye el derecho a la libertad de opinión y expresión. Al mismo tiempo, el derecho a recibir información e ideas se reivindican el derecho a la libertad de mantener opiniones sin interferencia externa, de la búsqueda de información e ideas a través de cualquier medio sin restricciones, tales como las fronteras políticas, y la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Otro derecho, del derecho a la protección, lo cual en términos de interpretación jurídica puede definirse como dejar hacer. O sea, derecho a la protección de la privacidad de la información, derecho a la protección contra las manifestaciones de comunicación pública, sin discriminación en términos de género, raza, clase, etnicidad, religión, lengua, orientación sexual, política o condiciones físicas o mentales. Derecho a ser protegido contra la propaganda bélica, la incitación al genocidio, la exposición pública, la infracción al derecho, entre todas las demás, que provoquen un perjuicio o daño. Otro derecho que también se debe de tener en el ciberespacio, los derechos culturales. Se trata de derechos que deben ser protegidos mediante su acceso por parte de las autoridades y se basan en la libre participación en la cultura de la comunidad a la que se pertenece. Por ejemplo, el derecho al acceso y disfrute de las artes, de compartir los avances científicos y sus beneficios, la protección de los intereses morales y materiales que resultan de una producción científica, literaria o artística de la cual se es autor, el uso justo de los trabajos con derechos de autor para propósitos como su crítica, comentario, avance, enseñanza o investigación, así como todos los derivados de estas prácticas. Los derechos a expresarse en una lengua materna o en una lengua elegida por una persona o grupo, el derecho de contar con los instrumentos y mecanismos adecuados para el uso de la lengua de las minorías cuando sea necesario, como las lenguas indígenas, y el derecho a promover, proteger y preservar la identidad, propiedad y herencia cultural de una comunidad. Y en base a los niños, los derechos a la niñez dentro del marco de los derechos culturales, por considerar que se trata de derechos humanos particularmente vulnerables en condiciones actuales del ciberespacio. Estos derechos de los niños incluyen el acceso a productos comunicativos diseñados para cumplir sus necesidades e intereses, así como para fortalecer su adecuado desarrollo físico, mental, de salud y emocional. Entonces, ¿qué debemos garantizar en el ciberespacio? Sabiendo que tenemos esos derechos que debemos de que se cumplan en el ciberespacio. La libertad de acceso al ciberespacio, la libertad de información, la libertad de expresión. Si como seres humanos estamos haciendo esos derechos habitualmente en una realidad normal, sin que antes existiera el ciberespacio, pues se deben de seguir garantizando en este ciberespacio que está abierto a todos. Entonces, por ahí las leyes en muchos otros países, como en Europa, han avanzado mucho, hay muchas investigaciones, hay muchas cosas que se han ido normalizando y legislando. La protección también a los datos personales, a la privacidad, a la intimidad, hay muchas cosas que deben de asegurarse, ¿no? Estando en ese ciberespacio, la libertad de asociación, de si yo quiero y puedo reunirme con una comunidad en el ciberespacio, me lo deben de permitir, se deben de garantizar todas estas acciones que el ser humano puede realizar ahí, ¿no? Sin el temor de que me estén espiando, que me estén haciendo cosas indebidas o que estén usando mal mi información. Entonces,
Como todo esto todavía no está asegurado al 100%, o sea, yo de repente puedo decir, estoy en mi ubicación y estoy cenando en tal sitio. Entonces, no debería de haber ningún problema con que yo haga eso. Me deben de garantizar que mi información va a estar protegida. Me deben de garantizar que yo puedo expresarme libremente sin ningún problema a represalias o a que me estén, la policía cibernética me esté acosando. Entonces, mientras eso no exista, pues, ¿qué debemos hacer nosotros con el uso de ese ciberespacio? Ser prudentes con lo que publicamos de nuestros datos personales, cuidar nuestra intimidad, vigilar a nuestros niños, leer las condiciones que se fijan en los sitios, en general, tener un buen uso de todo lo que podemos hacer en el ciberespacio. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? En México, que las leyes actuales se están quedando cortas debido al incremento de aplicaciones que surgen en la nube. Los criminales han superado las leyes dado que siguen buscando nuevas alternativas de delinquir y sin ser capturados. ¿Es necesaria la educación en la seguridad en Internet? Es correctísimo. Eso debe de hacerse para prevenir los delitos. Es necesario analizar bien las leyes que actualmente regulan el uso del ciberespacio, ya que la intervención del Internet ha fomentado en ciertos casos la aparición de lagunas de interpretación y vacíos normativos, generando incertidumbre al momento de aplicar las leyes. En México es frecuente encontrar iniciativas legislativas que plantean el agravamiento de penas en caso de que las acciones se realicen en el ámbito de Internet, pero desafortunadamente estas no están dentro de un marco regulatorio para su implementación. Las garantías individuales aún no se han asegurado en su totalidad en el ciberespacio. Los derechos de los seres humanos se deben de legislar en el ciberespacio. Es necesario enseñar desde los niveles básicos acerca del uso de las tecnologías, sus ventajas, desventajas, beneficios y los peligros que existen. Todas las organizaciones que protegen y promueven los derechos humanos, como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y demás, deben hacer el esfuerzo porque se garantice todo esto en el ciberespacio. Yo le añadiría, ¿no?, ir generando una materia como la que tenemos en educación cívica, que nos dicen todas las leyes que nos rigen en los seres humanos, pues algo así también para regir todo lo que nos va a regir el comportamiento en este nuevo ciberespacio, que es una realidad que se quedó y que va a existir de aquí en adelante. Y con eso terminamos. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Esperemos que esta información vertida sea de relevancia. Compartimos las bibliografías que buscamos y pues les deseamos éxito en todo lo que emprendan. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Buenas noches. Gracias, saludos.